Celebramos hoy a San Alfonso María de Ligorio y es interesante el dato de que Benedicto XVI tiene sobre él 2 catequesis, pero no sucesivas inmediatamente, que ocurrió con algunos santos muy importantes, no le dio tiempo en una y el miércoles siguiente volvió. No, en este caso es como si el Papa pensara que le había quedado en el tintero algo muy importante de este santo y volvió a hablar sobre él, a dedicarle otra catequesis entera al cabo de un año. La primera es del 30 de marzo de 2011, en la plaza de San Pedro en Roma. Cuenta la historia de San Alfonso, que llenó casi todo el siglo XVIII, y lo podemos considerar medio español porque un napolitano ha estado también bajo la corona española, nace a finales del siglo XVII, muere con 90 años a finales del XVIII. Pero es que fue precoz en todo, porque era doctor en los 2 derechos, civil y canónico, o sea, un gran abogado y un gran canonista eclesiástico, a los 16 años. Y está 8 años de los 16 trabajando como abogado con una fama extraordinaria porque gana todos los pleitos que se le encomiendan. O sea, que era un superdotado. Y por eso mismo, al ser tan inteligente, se indignaba por la corrupción que había en el derecho, en la abogacía. Esto ha sucedido siempre. Jueces corruptos, fiscales corruptos y el vicio que había. Y entonces, pues, ¿qué hace ante esto? Abandona su profesión con la riqueza y el éxito que le estaban proporcionando y, a pesar de la oposición de su padre, que ya presumía de hijo en media Italia, pues decide hacerse sacerdote. Pero no sacerdote de cualquier manera. Lo mismo que había sido un abogado extraordinario y excelentísimo, pues se zambulle en el estudio de las Sagradas Escrituras, de la historia de la Iglesia, de la espiritualidad, de la teología mística, y adquiere una mente teológica extraordinaria que después, con los años, verterá en su impresionante obra literaria, porque pocos santos hay con la resonancia de los escritos de San Alfonso María de Ligorio. O sea que se ordena sacerdote ya mayor para entonces, con casi 30 años, y empieza su ministerio, él tan brillante socialmente, en los estratos más humildes y marginales de la sociedad napolitana, y así les predicaba a unos y a otros por las iglesias, en los barrios, y muchos de los que les predicaba eran verdaderos delincuentes, entregados a acciones criminales, y él con paciencia les enseñaba a rezar y sobre todo a cambiar de modo de vida. Y entonces obtuvo resultados imponentes, porque resulta que en esos suburbios, barrios bajos de Nápoles, pues se multiplicaban poco a poco los grupos de personas que, cuando habían terminado su trabajo, al caer la tarde, se reunían en una casa particular o en un taller para rezar, para meditar la palabra de Dios, bajo la guía de diversos catequistas que había formado el padre Alfonso y de otros sacerdotes. Entonces el arzobispo de Nápoles se entera de esto, se llena de alegría y dice, no, que estas reuniones, para que sean más numerosas, comiencen a verificarse en las capillas de la ciudad. Entonces se les llamó capillas vespertinas, porque allí se tenían aquellos actos por la tarde, y eran una auténtica fuente no solo de formación religiosa, sino de saneamiento social, de regeneración moral,
aquellas capillas y de redención de los pobres. De manera que Nápoles, por aquellos años, primer tercio del siglo XVIII, por la obra de San Alfonso María de Ligorio, casi se erradicó por completo la prostitución, que estaba muy extendida en esa ciudad, y los vicios todos que había, que, como digo, no eran pocos. Bien, pues a los 35 años, no contento con eso, Alfonso se echa por los campos y los pastores del interior de los pueblos ya circunvecinos de Nápoles, y se queda atónito al ver la ignorancia religiosa de estas gentes. No solo eran pobres en lo material, sino en lo espiritual. Y dijo, esto hay que solucionarlo de alguna manera. Yo tengo que hacer algo, porque yo solo no puedo, para que haya muchos sacerdotes que lleguen a estas gentes. Y entonces funda la Congregación del Santísimo Redentor, los redentoristas. La toma un obispo bajo su protección y aquello empieza a crecer. Y eran auténticos misioneros itinerantes, misioneros populares que iban a las aldeas más remotas, exhortando a la conversión, a la perseverancia en la vida cristiana, sobre todo por medio de la oración. Cuando parecía que ya había hecho casi todo, a sus 66 años, que era una edad muy avanzada entonces, San Alfonso es nombrado por el Papa obispo de Santa Águeda de los Godos, una diócesis no muy grande, pero aguantó allí 13 años. Cuando tenía casi 80, le dijo al Papa Pío VI que tenía que abandonar aquella diócesis, que lo liberase del gobierno pastoral, que él estaba muy enfermo y muy mayor, 80 años era entonces una edad que no alcanzaba casi nadie, y a este santo le quedaban todavía 10 años. Y cuando murió ese papa que lo había liberado del gobierno de la diócesis, el Papa Pío VI exclamó, ha muerto un santo. Tan era así que fue canonizado apenas medio siglo después de su muerte, que para entonces era muy poco tiempo, y después por el Beato Pío IX, 40 años o así después de la canonización, le declaró doctor de la Iglesia, el título más alto que tiene un santo en cuanto a su enseñanza. Pero es que enseguida se empezó a intentar otro título para San Alfonso María de Ligorio, y este llegó con Pío XII, que en 1950 le declaró patrono de todos los confesores y moralistas de la Iglesia. Anoche leía yo el decreto de la proclamación de este patronazgo y las razones por las que Pío XII le declaró patrono de confesores. Primero, por las muchísimas horas que se pasó en su vida en el confesonario. Y segundo, porque él fue teniendo su proceso hasta que se fue centrando. Al principio San Alfonso fue muy exigente, demasiado. Tendía un poquito al extremo llamado del rigorismo. Y después dijo, hay que aflojar, pero no cayó en el otro extremo, que era el laxismo, sino que entre esos dos extremos encontró un equilibrio muy inteligente y muy interesante. Y escribió obras de moral importantísimas, no superadas después, su famosa teología moral. De eso habla un poco más intensamente Benedicto XVI en esa catequesis a la que me estoy refiriendo. Pero ¿por qué es San Alfonso, sigamos un poco con esto, patrono de los confesores y los moralistas? Porque recomendaba a los sacerdotes ser fieles a la doctrina moral católica, asumiendo al mismo tiempo una actitud caritativa, comprensiva, dulce, para que los penitentes se sintieran acompañados, animados, sostenidos en su camino de fe. Nunca se cansaba de repetir que los sacerdotes
somos el signo visible de la misericordia de Dios, que perdona e ilumina la mente y el corazón del pecador para que se convierta y cambie de vida. Y añadía con pena Benedicto XVI, en nuestra época, en la que son claros los signos de pérdida de la conciencia moral, y hay que reconocerlo, de cierta falta de estima hacia el sacramento de la confesión, la enseñanza de San Alfonso sigue siendo de gran actualidad. Pero no solo escribió esta obra imponente de teología, sino muchos otros escritos dedicados a la formación religiosa del pueblo y con un estilo muy sencillo, muy agradable, de manera que fueron traducidas a muchas lenguas sus obras. Y en medio de eso, de vez en cuando, componía un poco de música, que también era músico. Ese villancico, el más famoso que se canta en Italia, todas las misas del gallo suele resonar en el Vaticano. Tu scendi dalle stelle, tiene una melodía muy dulce, muy pegadiza. Es la letra y la música de San Alfonso María de Ligorio. ¿Y quién no ha leído Las Glorias de María? Quizá el mejor libro que hay sobre la Virgen. ¿Y quién no ha leído La Práctica del Amor a Jesucristo? Tenía yo 9 o 10 años. Iba a misa todos los días solito a la catedral de Badajoz y un día al salir de ella me paró un señor ancianito, venerable, un beato. Entonces había beatos y beatas. Hoy no, hoy hay señoras de 85 años que van con pantalones apretados a la misa y sacan el móvil y se ponen a hablar durante la ceremonia. Entonces eran las beatas con su velo y su misal y los beatos con su corbata en agosto y su periódico bajo el brazo. Y ese señor me paró al salir de la catedral, me dio un libro viejo. Toma, hijo mío, este libro, léelo. Esto es canela en rama, canela en rama. Yo no sabía lo que era la canela tampoco. Y el libro estaba sobadito. Y léelo, que te hará mucho bien. ¿Qué me vería a mí en un niño, como digo, que tendría 9 o 10 años? Y ese libro era La Práctica del Amor a Jesucristo de San Ligorio. Y yo lo leí y aquella edad mía lo entendí y me gustó. Y con los años he pensado, qué santazo este hombre que podía escribir una cosa que enfervorizase el corazón de un niño. Y después El gran medio de la oración, es un libro muy pequeño, pero él dice que es el mejor de los que escribió. El gran medio de la oración, del cual brota su famoso axioma: el alma que ora se salva, el alma que no ora se condena. Así de claro lo dice San Alfonso María de Ligorio. Y por fin, cómo no citarles a ustedes ese librito tan pequeño y tan grande de este santo, Visitas al Santísimo Sacramento y a María Inmaculada. Miren lo que dice en él. Entre todas las devociones, la de adorar a Jesús sacramentado es la primera, después de los sacramentos, la más querida por Dios y la más útil para nosotros. La adoración eucarística, lo más querido por Dios. Después de la misa, claro, y el bautismo y la confesión, si no, no hay vida cristiana. ¡Oh, qué gran delicia estar ante el altar con fe y presentarle nuestras necesidades como hace un amigo a otro con el que tiene total confianza! Esta es la espiritualidad de San Alfonso María, centrada en Cristo, en su pasión, en su encarnación, en su Eucaristía, y una espiritualidad profundamente mariana, viendo a María como abogada, como intercesora. Pues este San Alfonso, un pastor muy celoso, conquistador de las almas, que presenta, siguiendo la línea de su antecesor en esto, San Francisco de Sales, este también presenta la santidad como accesible a todos. Últimamente se habla demasiado de que el último concilio o algunos santos del siglo XX han presentado la santidad como vocación universal. Bueno, no es tan así. Es verdad que el concilio lo presentó de una manera magisterial, que hasta entonces no se había dicho tan claro. Pero esto de que lo hayan descubierto santos más modernos tampoco es tan cierto.
porque San Alfonso María de Ligorio lo dice claramente. El religioso está llamado a la santidad, pero el religioso como religioso, el seglar como seglar, el sacerdote como sacerdote, el casado como casado, el comerciante como comerciante, el soldado como soldado, y así todos los estados. Bueno, pues aunque me alargue un par de minutos más, refirámonos a la segunda catequesis, la del 1 de agosto, día en el Novus Ordo de San Alfonso María de Ligorio, de 2012. Esta la tuvo el Papa en Castel Gandolfo, a donde se iba, como es natural que vaya un Papa tan cansado durante el año, a descansar un poco y a pasar un poco menos de calor que en Roma, que hace muchísimo. Y esa audiencia la dedicó al tema de la oración en San Alfonso María de Ligorio, recurriendo a ese librito que hemos dicho, El gran medio de la oración. ¿Por qué es medio? Dice San Ligorio. Porque nos recuerda el fin que queremos alcanzar. La oración no es un fin. El fin es la unión con Dios y la visión beatífica en el cielo. Pero para podernos darnos esa meta en plenitud, pues necesitamos la gracia de Dios para huir del pecado. Y esa gracia de Dios la alcanzamos con la oración, que nos libra del peligro de perdernos. De ahí la frase de San Alfonso: quien ora se salva, quien no ora se condena. Salvarse sin orar es dificilísimo, más aún, imposible. Pero si se ora, salvarse es seguro y facilísimo. Si no oramos, no tenemos excusa, porque la gracia de orar se da a cada uno. Si no nos salvamos, toda la culpa será nuestra, porque no habremos rezado. O sea, que lo que nos dice San Alfonso María de Ligorio es que en todas las situaciones de la vida tenemos que orar, sobre todo en los momentos de prueba y dificultad, con la confianza de niños que saben que su Padre cuida de ellos, sin miedo de recurrir a Dios. ¿Qué es lo realmente necesario en mi vida? Mi vida humana, natural, dice San Alfonso, la salud y todo lo que me hace falta para conservarla, porque sin salud me muero. Pues cuanto más la del alma, tengo que conservarla. Y por tanto se conserva con la gracia y la gracia se mantiene con la oración. San Alfonso María de Ligorio, yo no sé cómo lo hacía, sin ordenadores, sin ficheros, que cita miles y miles de autoridades, todos los padres de la Iglesia, todos los santos. Yo no sé cómo en la cabeza de ese hombre cabía esa sabiduría tan oceánica. En una sola página de sus libros hay una docena de citas de autores muy diversos. Yo siempre he pensado, ¿cómo lo haría? Todos esos libros los había leído, lo anotaba en papelitos, pero después, ¿cómo correspondía cada cita a cada tema? Era un superdotado. Pues bien, en una ocasión cita a San Felipe Neri y cuenta que cuando San Felipe se levantaba, se despertaba por la mañana, lo primero que decía a Dios era esto: Señor, mantén hoy tus manos sobre Felipe, porque si no, Felipe te traiciona. Y esto hay que pedirlo cada día, que mantenga Dios las manos sobre mí, consciente yo de mi debilidad, pidiendo con humildad su misericordia. Dice en otro pasaje San Alfonso: nosotros somos pobres de todo, pero si pedimos, ya no somos pobres, porque Dios es rico. Y por eso cita mucho a San Agustín también, que exhorta a no tener miedo de obtener de Dios con la oración la fuerza que no tenemos, porque con humildad en la oración se obtiene todo. Y terminaba Benedicto XVI diciendo en esta catequesis: queridos amigos, San Alfonso nos recuerda que la relación con Dios es esencial en nuestra vida.
Sin la relación con Dios falta la relación fundamental. Y la relación con Dios se realiza hablando con Él en la oración personal, cotidiana y en la participación en los sacramentos. Y después dedicaba un saludo muy breve a los diversos peregrinos, según la lengua en que estuvieran, y a los españoles. Aquel día Benedicto se refirió así, se dirigió así, y es muy interesante. Invito a todos en este tiempo veraniego a no abandonar nunca la oración, como nos enseña San Alfonso María de Ligorio, pues, dice el Papa una frase muy fuerte, que lo toma de San Alfonso pero la hace suya: no abandonemos ahora en vacaciones la oración, pues de nuestra relación con el Señor en la plegaria y los sacramentos depende nuestra salvación. O sea que el que no ora se condena. Pidamos el don de la oración por intercesión de la Virgen Santísima. Hoy es primer sábado de mes y hacemos la comunión para reparar al corazón inmaculado de María. Hoy es también el jubileo de la Porciúncula, Nuestra Señora de los Ángeles. Se gana el perdón de Asís. Pidamos a la Virgen que abra de par en par las puertas del purgatorio y lleve a todos los difuntos al cielo, especialmente aquellos por los que tenemos más obligación de pedir. Ofrezcamos la misa por ellos y pidamos a Nuestra Señora de los Ángeles, Santa María de la Porciúncula, a su Inmaculado Corazón, que nos conceda el don de la oración para que la gracia crezca en nuestra alma y un día nos encontremos en el cielo con San Alfonso María de Ligorio, con nuestros difuntos y con todos los santos. Así sea.